es poca cosa. Para que se hagan una idea de cuántos 16.000 millones de soles, todo el presupuesto de un año de seguridad ciudadana para el gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, es poco más de 10.000 millones de soles. De esas magnitudes estamos hablando. Y estamos en la línea con el economista Jorge Guillén, ex vicerrector de investigación de la Universidad ESAN. Señor Guillén, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? En principio, entender cuál va a ser el impacto de lo que se ha anunciado el día de hoy, porque hasta el día de ayer, en realidad, lo que entendíamos muchos era que el Ejecutivo no iba a implementar la insistencia de esta ley porque era materialmente inviable hacer ese desembolso por el impacto que esto generaría sobre las finanzas públicas. Pero lo que nos dice la Premier el día de hoy es que hasta que el Tribunal Constitucional no dé una sentencia sobre la demanda que van a presentar, entiendo, todavía entre mañana y el jueves, caballero no más, van a tener que empezar a devolver estos aportes. ¿Cuál va a ser el impacto de una decisión de este tipo? Sí, como tú mencionabas, viendo los números, ¿no? Es una cifra significativa que la necesitamos para una serie de administración eficiente de los recursos del Estado. Es un presupuesto más o menos que equivale a 1.2% del PBI, ¿no? Y eso quiere decir que el menos 10% que teníamos ya, que había presentado el ministro de Economía y lo había adelantado el presidente Sagasti, va a tener que revisarse hacia una deuda un poquito mayor. Incluso nos habíamos financiado con bonos a 101 años, con buenas tasas de interés, debido a que somos un país que tiene un riesgo país bajo y buenas fuentes de financiamiento, pero ahora vamos a tener que cambiar un poco, ajustar por otro lado o simplemente endeudarnos más. Ahora, eso no quiere decir que el afiliado a la ONP no vaya a recibir pensión, como en el caso de la AFP. Estaba mirando un poco las declaraciones, los escritos, ¿no?, del Congreso y del ministro Mendoza. Lo que básicamente en el caso de la AFP, si tú retiras el dinero, estás hipotecando tu futuro. Pero en este caso no, en este caso es como un bono, como el bono universal, yo me quedo en casa, el familiar. Eso no me queda muy claro, señor Guillén, y me gustaría detenerme ahí, porque la ley tiene tres componentes, ¿no? Tres componentes. Uno de ellos es el que le permite a los afiliados activos o inactivos, es decir, para aquellos a los que se les sigue descontando de su sueldo o aquellos a los que se les descontó de su sueldo, solicitar hasta 4.300 soles en 2 armadas. Está el otro grupo que va para los jubilados, donde se otorgará ahí sí un bono extraordinario de 930 soles, y hay un tercer pilar donde se incluye a aquellas personas de 65 años o más que no cumplan los requisitos para acceder a una pensión, poder retirar la totalidad de sus aportes. Lo que no me queda claro es que si en el primer caso sería un bono, porque si yo estoy retirando aportes que hice, esto sí podría perjudicar al menos el cálculo del tiempo que aporté para alcanzar una pensión, ¿o no? De los tres casos que has mencionado, ¿no?, el segundo y el tercero, casi jugarían como una figura como en realidad casi ni como un bono, porque la persona, por ejemplo, que va a retirar todo el dinero que tenga disponible, ya no se va a jubilar, ya no tiene derecho a una pensión, y ahí es un poco discutible la inconstitucionalidad, porque ahí ya no tendría derecho a una pensión. Exacto. No, ahí vas al ámbito legal. Luego, en el otro caso, es un poco, hay que ver las diferencias con la AFP, ¿no? Con la AFP te descuentan y eso sacrifica tu futura pensión. Sí. Por ejemplo, no pagar en julio y en diciembre por gratificaciones, la AFP te descuenta hasta 2/7 de tu futura pensión, ¿no? Porque es un valor exponencial. Pero en el caso, como es un fondo colectivo, de todas maneras, esta persona que tiene 10 o 15 o 20 años de aporte va a tener que recibir, pero ¿de dónde? Entonces, ¿cómo juega la suma de cifras, ¿no? Porque si hemos quitado un dinero que estás mencionando para dárselo por adelantado, para darse parte de lo que es del dinero que no hay, digamos, que siempre han estado hablando del colectivo, Claro. Entonces, ¿cómo se le podría dar al final? Al final el Estado va a tener que dar. Y esta cifra va creciendo exponencialmente, porque lo que tú dejas de pagar ahora, exponencialmente vas a tener que pagarlo más adelante a esa persona. Claramente una bomba de tiempo. Y dado que menciona eso, me parece un buen punto, porque ya he leído
a algunos parlamentarios, empezar a señalar que miren, no que no se podía, miren, no que los fondos no existían, y la gente va a pensar que efectivamente sí había fondos, cuando sabemos que el sistema hace que plata que ingresa, plata que va a pagar a los actuales jubilados. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿De dónde va a salir la plata para poder cumplir con esta ley? Y si es posible reestructurar el presupuesto público ya aprobado para el próximo año. Sí, es un fondo consolidado de reservas que se maneja más o menos la ONP, ¿no? La ONP se alimenta del Fondo Consolidado de Reservas, de los aportes, que es básicamente la gente que está activa en el sistema, sí. Y hay un aporte también que entra al gobierno central. Cuando todo esto no calza, que es por lo general todos los años ya está pasando esto, siempre faltan unos 1.000 millones de soles, no 15.000, 1.000 millones de soles, ¿no? 15.000 es lo que van a soltar ahora, pero cada año ya está faltando 1.000 millones más, o sea, este año podríamos dar 1.000 millones más 15.000, el Estado, ¿no? Y eso va a deuda, porque si uno no tiene el dinero por el lado de los impuestos o por el lado del Fondo Consolidado de Reservas, entonces tiene que ser con deuda. Y ello, pues, ahí donde viene la discusión sobre la demanda que estamos comentando ahora por inconstitucionalidad, ¿no? Más que nada van a pelear el principio de que no se pueden, el Congreso en este caso no puede dictaminar ninguna resolución que atente contra la sostenibilidad de las finanzas públicas. Claro, pero a ver, la deuda, entiendo que también para el 2021 se aprueba un proyecto de equilibrio financiero, un proyecto de endeudamiento, es decir, todo esto se hace con una cierta anticipación porque yo tengo que prever qué gastos voy a tener, pero nadie ha previsto este desembolso enorme que se va a tener que hacer. Entonces van a tener que introducirse modificaciones, reestructuraciones a lo ya aprobado. ¿Esto es legal? ¿Esto se permite? Claro, eso es lo que está en discusión y todo en derecho es discutible. Y ahora que mencionas, me estás mencionando justamente la ley de prudencia y transparencia fiscal, que tiene topes a los gastos y que tiene unas metas a los déficits, ¿no? De no endeudarse. La idea era, antes de la pandemia no podíamos endeudarnos más de 1% del PBI cada año. Y la idea es llegar a ello después de que termine todo este periodo de recuperación de la actividad económica. Y cuando llegó el estado de emergencia, se dejó en stand-by la ley de prudencia y transparencia. Entonces, por ahí es donde ha entrado el Congreso a tratar de sacar todas esas medidas populistas y para tratar de, aprovechándose de que no estamos con estas restricciones todavía. ¿Por qué? Porque son momentos en que hemos soltado los bonos, son momentos el plan reactiva y en las compras para mejorar la infraestructura en salud, y todo ello ha permitido que lleguemos a un menos 10% del PBI de déficit fiscal. Más lo que estás comentando, más lo que estamos comentando ahora sobre la ONP, vamos a añadirle un par de puntos más. Y a largo plazo va a seguir más. Entonces, la meta de la ley de prudencia y transparencia fiscal para los próximos años, o en el mediano y largo plazo, va a ser más difícil de cumplir. Ahora, esto, señor Guillén, puede poner en riesgo la recuperación económica en el sentido de que se tengan que quitar recursos a inversión pública, que como dijo el ministro Mendoza, iba a ser la bala de plata, la bala de oro para empujar a la economía, o por el contrario, podríamos terminar incentivando, digamos, la demanda porque le vamos a dar dinero fresquito en los bolsillos a afiliados y a jubilados. No, bueno, en realidad este es 1.2% del PBI, la suma de los 4 bonos solidarios que se dieron durante la pandemia, más o menos era 0.6% del PBI y no hizo absolutamente nada, fue insuficiente. En realidad esto también se va a diluir en el mediano, en unos meses nada más, ¿no? Ahora estamos viendo muchas compras de Navidad también, ¿no? Lo cual es un poco, va contra el sentido, porque no sabemos qué va a pasar en el mediano y largo plazo. Quizás podrían estar utilizando mucho de los fondos de AFP para ello, en lo cual desnaturaliza el propósito del fin previsional, ¿no? Al final no creo que afecte tanto la inversión, no es un monto fuerte. Los problemas de inversión van más por el lado de la ejecución de gasto y las trabas que tenemos por los problemas de etapas de corrupción por Odebrecht, y por ahí es donde hay muchas trabas en la ejecución de la inversión pública, no tanto por el destino y el presupuesto, pero sí puede afectar directamente en el largo plazo
el manejo de las finanzas públicas, porque al 2023, 2024 ya necesitamos cerrar esa brecha fiscal y dejarla en -1 y en positivo en algún momento, porque no podemos estar endeudados para toda la vida como Grecia. Acuérdate del Grexit, Sí, ¿no? sí, claro. Y todos los problemas que tuvo Europa. Nosotros como países emergentes nos endeudamos con financiamiento externo y nuestra tasa de interés cambia. Los países desarrollados se pueden endeudar con una fuerte deuda como Estados Unidos porque tienen financiamiento interno y pueden manejar la tasa de interés. Nosotros no, y en los 70 se disparó la tasa de interés y tuvimos muchos problemas de deuda en los países emergentes o en América Latina, que fue la famosa década perdida de América Latina de los 80. Esperemos no llegar, lamentablemente, a una situación de ese tipo, pero bueno, con proyectos o con leyes, lamentablemente, que golpean fuertemente el equilibrio fiscal del país, nos vamos pareciendo de a poquitos a ese escenario. Muchas gracias, señor Guillén. Hemos conversado con el economista Jorge Guillén, el ex vicerrector de investigación de la Universidad ESAN. Vamos a ver cómo se termina implementando esto. La premier Violeta Bermúdez ha dicho que a fines de diciembre se tendría ya la implementación, un cronograma, y de eso se va a encargar el Ministerio de Economía y Finanzas. Y también hay muchas preguntas para el MEF, sobre todo de cómo se va a financiar justamente la devolución de estos aportes y a quiénes se les va a entregar primero, porque son 3 grupos, como les dije, quienes van a cobrar antes, porque evidentemente la gente va a estar muy preocupada ante la decisión que tome el Tribunal Constitucional, y el que menos, el que pueda, va a ir a tocar evidentemente la puerta a la ONP a decirle: devuélveme mis aportes, señores de la ONP. Vamos a ver los impactos que esto va a tener sobre la economía, señores. Una pausa, venimos.